Capítulo quinto. ¿En qué se prosigue la materia del pasado y de qué se derivó el nombre de Potosí? El 11º rey del Perú se llamó Huayna Cápac, que se interpreta mancebo poderoso. Este fue aquel insigne en riqueza que puede causar admiración al mundo, que tuvo rimeros de oro y grandes montes de plata. Pues como cuentan los coronistas Garcilaso y Antonio de la Calancha y otros autores, tenía en su palacio en estatuas de oro a los reyes sus predecesores, y todas cuantas alhajas sirven en una casa, de madera, piedra o barro, las tenía el rey en su palacio, de finísimo oro, aun las piedras de moler el ají y los batones donde molían el maíz, todo era de este metal. El coronista Francisco López de Gomarra y otros dicen que este rey tenía en la Puna un recreo o jardín hecho a mano, de árboles, flores y hierbas de oro, que era un remedio propio de naturales vegetales. Esta máquina y muchos más de oro fino de su palacio le echaron en la laguna de Chuquito, que tiene 80 leguas de rodeo, cuando los españoles entraron al Perú, porque no gozasen tan rico tesoro. Y no hay que admirar este precioso metal que tenían junto a un palacio, pues entonces no llevaban a España ni se lo tragaba el mar. Entonces el oro y la plata se estaba en el reino del Perú. Se esparcía por el mundo. En aquel tiempo iban los indios a los cerros a traer los ricos metales como se daban. Como se sabían los secretos y venas donde estaban, más luego que reconocieron la codicia de los españoles y los malos tratos que más bárbaramente les hicieron, cerraron las bocas de las minas y todo lo que tenían sacados de ellas lo echaron en aquella laguna profunda y enterraron en las partes donde se les cogió la noticia de la crueldad española. Pues tanta fue su codicia en recoger el oro y la plata, no estando satisfecha con lo mucho que hallaron fuera, apremiaron a los desventurados indios, y contra toda caridad, a fuerza de rigor, les hacían descubrir las riquezas que sabían, y descubiertas con mucha violencia, les obligaban a que sacasen los preciosos metales, de suerte que no pudieron los naturales tolerar aquella sinrazón. Los más se fueron a las remotas provincias del Perú a vivir entre aquellas incógnitas naciones, sin fe ni conocimiento del verdadero Dios. Otros se quitaron la vida con sus propias manos, otros se remontaron de 50 en 50 y 100% y se escondían en las quebradas y grutas de los montes con sus mujeres e hijos, y allí morían de hambre. Otros quedaron en poder de los españoles, hechos esclavos sin razón, ley ni caridad, pues no eran habidos por derecho de la guerra, y que las más de las provincias se les hicieron graciosamente, y ellos los tiranizaron, de tal manera que no hay lengua que lo pudiera significar. Por lo cual se puede decir seguramente que aquellos españoles no conquistaron el Perú, sino que todo lo redujeron a tiranía. Tiranizando pues el Perú por los españoles, se fueron consumiendo millares de millones de indios y millones de oro y plata. ¿Con qué quedó el Perú sin ser lo que ser solía en tiempo de sus monarcas? Por esto, viendo y considerando desapasionadamente la nueva del reino y nuevo mundo del ilustradísimo y reverenderísimo señor Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapa, escribió la historia intitulada Destrucción de los Incas occidentales, donde cuenta muy por extenso la incomparable riqueza del Perú y sus reyes, el fin y paradero que tuvieron sus grandezas después que entraron los españoles en dichas Indias, aunque sí quedaron destruidos fue de las riquezas temporales, pues comenzaron las celestiales con la adoración del verdadero Dios. Volviendo al poderoso rey Huayna Cápac, digo que en su tiempo, habiendo salido grandes ejércitos de los indios guaraníes, que era una nación en el río de la Plata, la cual descubrió Sebastián Gaboto el año de 1525, distante de esta provincia de los Charcas, más de 500 leguas, gente guerrera, traidora y soberbia. Estos llegaron al Perú, y después de haber hecho grandes destrucciones en las provincias, se volvieron victoriosos a su naturaleza, pero quedándose algunos entre las sierras. Hicieron siempre gran daño en las provincias de los Charcas, Porco y Mataca, y de allí
acometían a estas provincias de Porco, quedando siempre victoriosos, porque su forma de guerrear era de noche, y en haciendo sus asaltos se retiraban a las mañanas. Asaltaron al pueblo de Cantumarca, y lo entraron con gran mortandad de sus vecinos, y rehaciéndose allí, trataban de continuar sus victorias en las demás provincias sujetas a Huayna Cápac. Noticiado este rey de aquel atrevimiento, llamó a sus capitanes y con numeroso ejército salió con aquellos del Cusco. Llegó al valle de Tarapaya, donde le reforzaron algunos días. Bañándose este rey en aquella laguna, gozó de ver una maravillosa de sus antepasados, y habiendo descansado a lo que convenía, envió 4,000 soldados con uno de sus hijos a Cantumarca. Estaban los guaraníes bien prevenidos, y así no rehusaron 3,000 aventajados combatientes salirse al encuentro, y se portaron con tal valor que mataron 200 de los de Linga. Huyeron llevándole la noticia a los que quedaron, de que indignado el rey partió al punto con diestros capitanes, y aunque le resistieron los enemigos, al cabo fueron deshechos y muertos más de 6,000 guaraníes. Los pocos que quedaron huyeron sin parar hasta meterse en las montañas de los Charcas. Recibió Cantumarca muy gozoso a su rey, y le hicieron grandes fiestas por su victoria. Pasadas estas se encaminó a Colque, Porco y Andacaba, asiento de sus minas, de donde le sacaban innumerables arrobas de plata. Antes de partirse vio nuestro famoso cerro, y admirado de su hermosura y grandeza, dijo, hablando con los de su corte: este sin duda tendrá en sus entrañas mucha plata. Por lo cual mandó a sus vasallos que luego que llegasen a Porco volviesen, labrasen sus minas y sosacasen el rico metal. Así le hicieron, y habiendo traído sus instrumentos de pedernal y madera fuerte, se subieron al cerro, y después de haber tanteado sus vetas, estando para comenzar a abrirlas de sus venas, se oyó un espantoso estruendo que hizo estremecer todo el cerro. Y otro se fue oída en voz de que dijo: no saques la plata de este cerro, porque es para otros dueños. Asombrados los indios de oír estas razones, desistieron del intento. Volviéndose a Porco, dijeron al rey lo que había sucedido, refiriendo el caso en su idioma. Y al llegar a la palabra del estruendo, dijeron Potoxi, que quiere decir dio un grande estruendo. Y de allí se derivó después, corrompiendo una letra, el nombre de Potosí. Esto sucedió, según la más probable cuenta, 83 años antes que los españoles descubriesen este famoso cerro, y después aquel tiempo se llamó Potosí. Donde Antonio de Acosta, en la historia de Potosí, le llamó, añadiendo que no tan solamente por el suceso dichoso le nombraron Potosí, mas también porque luego que se descubrió el cerro lo nombraron los indios Orco Potochi, que quiere decir cerro que brota plata. Añade más este autor diciendo que antes que el rey Huayna Cápac viniese a esta provincia de Porco, llamaban los indios al cerro Sumajorco, que significa hermoso cerro por su hermosura exterior, que con más razón lo pudieran llamar así si vieran y sacaran la interior que tenía, más guardándole a Dios para otros dueños. Y es cosa para notar que viviendo los indios tan cercanos al cerro y andando sobre él, no llegasen a gozar ellos ni sus reyes la riqueza, estando labrando poderosas minas de Porco y Andavaca, que distancia de esta villa 7 leguas. Volvió Huayna Cápac a su corte, gozoso, rico y triunfante, donde algunos años antes de su muerte, junto a todos sus hijos, les profetizó que después de sus días entrarían en sus reinos gentes nunca vistas, que quitarían a sus hijos el imperio, truncarían su república y destruirían su idolatría. Poco antes de su fin tuvo noticias de que los españoles entraban a sus reinos, y deseó mucho el verlos, pero impidiéndoselo la muerte, dejando el imperio a su hijo Cusihuáscar como primogénito y legítimo heredero.
El 12º rey del Perú fue Cusihuáscar, que en castellano quiere decir la soga del contento, porque en su tiempo se acabó de labrar aquella grande cadena de oro fino que puede ser maravilla del mundo, pues según refieren los coronistas Garcilaso de la Vega, el padre Calancha y otros autores, que eran tan grande que 300 indios, aunque hay quien diga 600, que eran los caballeros y señores de su corte, llamaban orejones, escogidos en valor y fuerza, los suspendían en sus hombros, estando de en trecho cada uno, por donde se puede considerar cuánta sería su prolongación. Esta, con otros riquísimos tesoros, la sumergieron en la laguna de Chuquitos, porque no había en ella para saciar la codicia de los españoles. Cuenta Antonio de Acosta, como testigo de vista, que cavando una chulpa o entierro de indios hallaron un estalón de estatua o de cadena de forma oval que medía con un cordel, tenía una vara y sexma y pesaba 32 libras. Este rey Cusihuáscar, siendo de poca edad, se halló con su padre Huayna Cápac en Cantumarca. Cuando vino a echar de allí a los guaraníes, tuvo Cusihuáscar 45 hijos con el soberbio y cruel Atahualpa. Este era el hijo bastardo, y fue tan impío que luego que vio que Huayna Cápac, su padre, era muerto y Cusihuáscar había tomado la borda, recogió los soldados que el rey su padre tenía en el Quito, hizo le reconociesen por rey de estos reinos. Luego volvió a ponerse sobre el Cusco, estando en sus monarcas, engrosó su ejército con los vasallos, hermano que a fuerza de amenazas los trajo a sus dominios. Tuvieron varios encuentros hasta que finalmente, queriendo fenecer de una vez aquellos debates, se acercó a la corte donde Cusihuáscar estaba ya prevenido de poderoso ejército, que viendo al tirano tan cerca salió con él, y encontrándose en Quipaipán, se dieron aquella memorable batalla donde murieron de una y otra parte 150,000 hombres. Quedó vencido y cautivo Cusihuáscar y fue llevado por orden del usurpador a Jauja, donde le hicieron muy malos tratamientos. Entró en la corte de Atahualpa, donde fue recibido por el rey de estos dilatadísimos reinos, y por quedar solo mandó a quitar la vida a 43 de sus hermanos que allí estaban. Pasó con sus ejércitos a Cajamarca a descansar y ella después a continuar las conquistas. En esta prevención daba cuando entraron los españoles a sus estados, en ocasión que el rey Cusihuáscar se hallaba oprimido en su prisión, que en aquella le hizo quitar la vida el tirano Atahualpa, después que le fuese preso por los españoles, como cuentan las historias. Pudiera este rey Atahualpa, como tan valiente y poderoso, haberse opuesto a los españoles, mas como ya era tiempo de que la voluntad divina anuase esta dilatada monarquía con la católica española y fuese adorado en aquella como verdadero Dios, dispuso las cosas a modo que toda dificultad se allanase. Estaba el rey Atahualpa profundamente melancólico. Veníanse a la memoria lo mucho antes recogido, pronosticado del Inga Yaguarhuancar, lo que poco antes les dijo su padre a Huayna Cápac, aunque les quitaba el desconsuelo de saber que eran pocos aquellos españoles y que solo venían a probar la tierra, teniendo propósito de matarlos luego que acabase la guerra con su hermano. Vamos abreviando, pues son muchos las tan larga, y curiosamente me han escrito estos reyes. Entró don Francisco Pizarro a Cajamarca con sus españoles. No halló allí al rey, porque se había ido a ciertos baños bien cerca, enviándole luego Pizarro a visitar con el capitán Hernando de Soto y a pedirle licencia para tomar su aposento en Cajamarca. Atahualpa le mandó a decir con alguna aspereza que el siguiente día sería con él en Cajamarca. Espantándose el capitán Hernando de Soto y Fernando Pizarro, que fue con él, de la grandísima riqueza y majestad de aquel bárbaro, volvieron luego con la respuesta diciendo a lo que habían sentido de Atahualpa les habían de ser bien menester las manos. Gastaron toda aquella noche en aderezar sus armas
y aún platicar lo que habían de hacer. Don Francisco Pizarro hizo a los suyos una plática para ponerles ánimo. Ya a la mañana repartió a cada uno de su estancia diciéndoles lo que habían de hacer. Mandó que los de a caballo se escondiesen y tras una de las tapillas, que los de a pie se estuviesen a la vista, ni otros se movieron hasta oír soltar un arcabuz. Los más de los autores que escriben del Perú quieren decir que Atahualpa vino el día siguiente con intención de pelear y matar a los españoles, pero no fue así, pues lo cierto es que vino de paz con un número de 30,000 vasallos, todos arreados de gala a su usanza, cubiertos sus cabezas, orejas, brazos y pies de joyas de oro y piedras preciosas, a ver celebrar las amistades con aquellos extranjeros. Desde los baños de Cajamarca caminó Atahualpa con tanto espacio y majestad que en solo una lengua tardó 4 horas. Venía en una litera de oro macizo, aforrada de plumas de varias aves. Tráiganle a los hombros ciertos caciques, grandes señores. El asiento que traía era un hermoso tablón de oro que pesó 24,000 ducados y cojín de lana finísima, todo guarnecido de piedras preciosas. Delante venían más de 300 como lacayos, con ricas libras y quitando las pajas y piedras del camino, y otros tanto bailaban y cantaban. Detrás venían otros muchos caciques, también en ricas sandas, y el general Rumiñahui, que es lo mismo que Ojo de Piedra, guiaba toda la demás gente, que como llevó dicho venía de paz. En el modo del suceso de la prisión de este rey es donde más tropezaron los autores, siguiéndose unos a otros al contarlo como pasó. A la verdad y la causa de contradecirla es por haber escrito por relaciones que los de don Francisco Pizarro remitieron a España con esta y otras mentiras, todo a fin de no quedar defraudados en la gloria de conquistadores y porque el emperador no castigase en ellos las insolencias y ejecutadas en los rendidos, que con tan católico siempre procuró evitarlas y castigarlas. Cuentan pues las más de las historias que habiendo llegado a Atahualpa donde estaban los españoles, estuvo grande enojo de ver algunos puestos en una torrecilla de ídolos que allí estaba, y mandándolos a echar de la torre. Llegándose entonces el obispo fray Vicente de Valverde, fraile dominicio, con una cruz en la mano diestra y en la siniestra un breviario, y hecha su mesura, dicen que comenzó de esta manera: muy excelente y poderoso Señor, habéis de saber y cumple que se os enseñe que Dios es trino, y no hizo de nada todo el mundo. Formó en el principio de él un hombre de tierra, llamándole Adán, y de él procedemos cuanto hasta hoy ha nacido, salvo Jesucristo, nuestro Redentor, el cual, siendo verdadero Dios y hombre, bajó del cielo a la tierra y nació de la Virgen María para sacar el linaje humano del cautiverio del pecado. Murió Jesucristo nuestro Señor en una cruz semejante a esta que tengo en las manos, y por eso la reverenciamos todos los cristianos. Resucitó el tercer día, subió a los cielos a los 40 días dejó por Vizcarro aquí en la tierra a San Pedro, príncipe de los apóstoles. El Papa que hoy vive dio a nuestro monarca la conquista de estas tierras. El emperador envía ahora a Francisco Pizarro a rogarnos sea su amigo y tributario, que obedezcas al Papa y recibas la Santa Fe, porque es santísima y la que vos tenéis es más que falsa. Enójase Atahualpa de oír la embajada y le respondió con ira: no quiero dar tributo a nadie, que soy libre, ni tampoco creo que no haya otro mayor señor que yo en el mundo. Bien, me holgará ser amigo de este emperador, porque pues envía tantos ejércitos acá tan lejos. Gran señor debe ser, obedecer al Papa no me da está bien, porque debo de ser loco, pues da lo que no es suyo y me manda a dejar el reino que yo heredé de mi padre y quiere que se lo dé a quien no conozco. Religión tampoco quiero más de la que tengo.
Yo me hallo muy bien con ella y no tengo para poner en disputa cosa tan antigua como esta. Vosotras tenéis por Dios a Cristo y deseáis que murió, pues yo adoro el sol, que no ha muerto ni morirá, y la luna mucho menos. ¿Quién os dijo a vosotros que vuestro Dios crió el mundo? Este libro dice que respondió el obispo, y puso el breviario en las manos. Tómole Atahualpa a hojear en el pensamiento que había de hablar el libro. Como vio que callaba, dio en la tierra, como haciendo escarnio. Vio el obispo su libro en el suelo, arremetió a alzarle y fue dando voces a Pizarro diciéndole: los evangelios por tierra, cristianos, justicia de Dios. Véngase cristianos a ellos, que menosprecian y no quieren recibir nuestra ley. Mandó luego Pizarro disparar el arcabuz. Arremeten todos los 160 compañeros. Dispararon unos trillos de artillería que tenían estruendo. Comenzaron con ánimo invencible y herían a los indios. Acudieron a todos donde tenían los suyos a reír en los indios. Acudieron todos a donde tenían los suyos a reír a los indios. Rey Atahualpa. Esto es lo que cuentan varios historiadores por las relaciones siniestras de los parciales pizarros. Los naturales de estos reinos escribieron como en realidad pasó, y se les debe de dar crédito, pues más cierto es en las cosas humanas lo que se ve. Y mejor testigo el que escribe en la patria que el que asiste en Europa, que aunque no se hallaron cuando sucedió, luego que nacieron particularmente el Inga Garcilaso de la Vega y el licenciado Cabeza de Vaca, lo que entendieron por los mismos españoles que se hallaron en él. Dicen pues estos escritores que fue tan repentino este acontecimiento, y tanto que los indios se embarazaron de ver una cosa tan repentina y nueva, que no sabían ni lo que harían, y así defenderse mataron a más de 5,000 de los que de paz acompañaban a Atahualpa. Rompió Pizarro por toda la gente, llegó a las andas del rey, haciéndole la ropa, y dio con él en tierra, cercándole sus vasallos porque no le quitasen la vida, defendiéndolo solo con sus cuerpos. Pero como los españoles andaban tan tiranos, quitando millares de vidas en los miseros indefensos y recogiendo las joyas y demás riquezas que hablé antes, huyeron los indios por varias partes sin saber dónde esconderse, dejando a su rey preso. Siguieron los de a caballo el alcance hasta que se hizo noche. Sucedió esta prisión en el año del nacimiento del Señor de 1533. Fue una de las mayores y más importantes cosas que sucedió en el mundo, porque en ella se abrió la puerta a las mayores riquezas que los hombres oyeron. Y lo que más es que se dio con ella al principio la conversión de más tierras que hay en España, en Babilonia, donde se convirtieron millones de hombres. El demonio fue vencido y echado de tan dilatadas tierras. Otro día después de la prisión saquearon los españoles el tambo palacio de Cajamarca y los baños donde Atahualpa se había estado recreando. Hallaron grandes riquezas de oro y una vasija del mismo metal que valió de 100,000 castellanos arriba. Mandó Pizarro echar en prisiones al desventurado rey, en tiempo que por su mandato sus capitanes traían ya preso a su hermano mayor Cusihuáscar, con quien tenía cruelísima guerra sobre la posición de estos riquísimos reinos, y en su cárcel desde la suya le hizo quitar la vida. Pasados pocos días, sintiendo Atahualpa su prisión, trató de su rescate, ofreciendo por él a Pizarro aquella monstruosa porción de oro, que cuentan las historias que, siendo este rey alto de cuerpo, se puso de pie, levantó el brazo y hasta donde alcanzó una raya, diciendo que hasta aquella raya le daría de oro y plata todo el espacio de la real sala, sin que lo sintiesen sus minas. Vino en ello Pizarro, y aunque se enviaron mensajeros a todas las provincias para recoger esa cantidad, ya casi iban conduciendo, nada bastó a que después de varios infelices pronósticos que precedieron a su muerte, y particularmente
una cometa que se vivó en el aire durante su prisión, le degollasen injustamente en Cajamarca a vista de sus vasallos. Un príncipe soberano de los mayores del orbe sufrió con constancia y ánimo real su muerte, y así fue bautizado, como dicen algunos autores. Es de creer que se salvó, y bienaventurado el que granjeó con la vida temporal la del cielo. Si fue justa o no la muerte de este poderoso y rico rey, Dios lo sabe. Ella fue injustísima, y así lo mostró Nuestra Señora, porque todos cuantos en ella entendieron vinieron a morir malas muertes, como se cuenta de los matadores de Julio César. El indio Felipillo, traidor intérprete, que con sus mentiras solicitó también su muerte, murió ahorcado. Los Pizarros, Almagro y los demás, unos murieron por justicia y otros a puñaladas, hasta el obispo Fray Vicente de Valverde, que fue muerto por los indios de la Puna, a donde se fue huyendo después de la muerte que dieron a don Francisco Pizarro por la tiranía de Almagro el Mozo. Dicen algunos autores que en venganza del suceso de Cajamarca y la muerte de ese rey, pero lo cierto es que lo matarían aquellos indios en odio de nuestra Santa Fe, que asimismo Atahualpa pagó con la vida la que mandó quitar a Cusihuáscar y a los demás de sus hermanos. Fue Atahualpa el 13º rey del Perú. Con su heredera suya casó don Francisco Pizarro, a quien después hizo el emperador Carlos V marqués de los Charcas y Atavillos y caballero del Orden de Santiago. El 14º rey del Perú, aun ya como se estaban en el reino de los españoles, fue Manco Cápac, segundo de este hombre, hermano de Huáscar y Atahualpa, que se había escapado de la fratricida. Luego que vio muertos a sus hermanos, tomó la borla o corona en Jauja, y allí esperó a los capitanes y gente de guerra que habían enviado a Atahualpa contra las alteraciones de Quito, que a las noticias de la prisión de su rey venían a grandes jornadas. Hallándolo muerto, dieron la obediencia a Manco Cápac. Trató luego de este rey de hacer guerra a los españoles, después de aquel alzamiento general con la que alborotó este reino, y tanta sangre se derramó, pues murieron más de 800 españoles y muchos millares de indios, teniendo cercado en Lima al marqués Pizarro muchos días, y con grande peligro y aprieto de aquella ciudad, se retiró a Vilcobamba, asentó en fin paces con los españoles, y jugando un día este rey a las bolas con el capitán Gómez Pérez, se trataron sobre una raya, y Gómez, lleno de cólera, le tiró una bola y dándole en las sienes lo mató, con que los indios mataron atrozmente a Pérez y a otros españoles que estaban en el Inga. El 15º fue su hijo Seydi Yupac. Dio la obediencia a nuestro católico rey, recibió el bautismo y se llamó Diego Seydi Yupac. Murió este Inga sin dejar hijo varón, y solo le quedó una hija de quien descendiesen los marqueses de Oropesa. El 16º de la sangre real fue Cusitito. Recibió el santo bautismo y se llamó Felipe Cusitito, a quien brevemente le quitó Dios la vida con un dolor de costado. El 17º y último rey del Perú fue don Pablo Túpac Amaru, que como cristiano tuvo paz con los españoles, aunque no les faltaron ovaciones de guerra, pero habiendo venido al Perú el exmo señor virrey don Francisco de Toledo y hecho aquellas tan loables ordenanzas para todas las ciudades, vías y lugares de ese peruano reino, volvió al Cusco, donde después de tan buenas cosas hizo aquella tan escandalosa de degollar a este rey amigo y cristiano, desterrar a todos sus herederos a las más remotas provincias donde los más parecieron, a fin de que ninguno en tiempo alguno pudiese derecho a la monarquía. Mas esta acción no sacó ningún provecho, antes sí su total ruina, pues habiendo vuelto a España pensando ser premiado por esto y sus ordenanzas, visitó a Felipe II, monarca muy prudente, que nunca llevó a bien a los demasias que se hacían en las Indias, de que ya tenía noticias, diciéndole: yo no te envié a que matases reyes, sino a que sirvieses reyes. Apórtase de su grave y real presencia con el pesar que se puede considerar, y llegando a su casa brevemente la pena le quitó la vida, como le cuenta Garcilaso en la segunda parte de sus Comentarios Reales. Entre algunas princesas
que ocultarse del virrey o por ser de femenil sexo fueron reservadas del destierro. Fue una de la hermosísima doña Beatriz Yupanqui, hija del rey Diego Seydi Yupanqui, la cual se casó con el gobernador don Martín García Ordóñez de Loyola, caballero del Orden de Alcántara, que después de haber gobernado esta villa fue al reino de Chile al gobierno de aquellas armas, a donde los invencibles indios araucanos lo mataron. Dejó una hija de este matrimonio, la cual llevaba a España. Fue casada con don Enrique de Borja, sobrino de San Francisco de Borja, como tan don Martín Loyola lo era de San Ignacio, de quien se originó la gran casa de Oropesa. Habiéndole hecho merced al rey Felipe II a esta señora del marquesado de Oropesa, a este reino del Perú, muerto como queda dicho el rey Tupac Amaru, en el que acabó con gran monarquía de Perú, pues aunque quedaron algunos descendientes de esta gran sangre, ninguno se atrevió a empuñar el cetro. Acabase, pues como se acabaron otras de otras portas del mundo, llegó ya el término señalado de la duración de sus años, y no pasó más adelante como no pasó a la de persas de 491 años a los de los asiros, tampoco pasó de 522. La de los atenienses de 469, de los de lacedemonios duró 537. La de Roma, gobernada por cónsules 461 y tiranizada por el emperadores 502 años. Polonia y Hungría llegó a 500, Cartago a 700 y la del Perú floreció 164 años. Que esto terminó, le señaló Dios como Señor absoluto del universo. Acábase tan rica monarquía y sus monarcas tuvieron fin como lo tendrían todas las cosas. Y pues para fenecer comenzaron, veamos el principio y descubrimiento del Cerro de Potosí, veamos la primera grandeza y lúcida pompona de su imperial villa, y quiera Dios le sea su fin solo el mundo.